Él mismo se llama así, una especie de Sherezada de la escritura. Ah, bueno, pero después le echo el cuento, por si usted no ha leído Las Mil y Una Noches. Miren, en Las Mil y Una Noches, así para hacérselo cortico, recuerden que lo que pasa es que hay un sultán que pues tiene una esposa y el sultán es sumamente desconfiado. Resulta que cuando el sultán, él siempre está pensando que la esposa está como portándose mal, entonces un día le pone una trampa. El sultán le dice que se va a ir de viaje, que va a ser un viaje larguísimo. Y entonces empaca todas sus cosas, se lleva un montón de gente, de comida, como para que la esposa piense que ese viaje es largo, y se va. Y por ahí a los 3 días, 3 días después, silenciosamente se devuelve con un amigo de la forma pues más silenciosa posible para que ella no se dé cuenta. Y cuando llega al palacio, la encuentra muy contenta y muy feliz, pues en una orgía y bueno, con un montón de gente pasando ahí muy bueno. Y entonces el sultán pues la mata y mata a todos los que estaban allí. Y lo que él va a hacer a partir de ese momento es que le va a entrar una desconfianza profunda, pero además un ánimo vengativo. Y entonces el sultán decide que va a tomar por esposa a una mujer, creo que lo hace como cada 8 días, entonces se casa con una muchacha y al día siguiente la mata, pasa la noche con ella y al día siguiente la decapitan. Y así le da por hacer lo mismo cada 8 días hasta que ya casi ni hay mujeres en ese lugar, hasta que una de las hijas de su gran visir, que es pues como su mayor colaborador, y él pues él tiene 3 hijas, pero él no las ha tocado precisamente porque lo aprecia. Entonces su hija mayor, que es Sherezada, le dice que pues que ella no tiene miedo y que ella pues simplemente va a ofrecerse para casarse con el sultán. Y entonces el papá le ruega que no, el sultán le dice, no, pero yo no me voy a casar con esa muchacha porque pues la voy a matar. Y ella insiste, 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 hasta que le dice, ay, bueno, venga pues. Entonces se casan y esa noche, después de consumar su amor, perdón, su amor no, su matrimonio, entonces esa noche, simplemente a medianoche, llega la hermanita de Sherezada, toca la puerta y entonces le dice que no puede conciliar el sueño. Y Sherezada le dice al sultán, le dice, ay, es que mi hermanita siempre tiene problemas para dormir y bueno, entonces, ¿será que le puedo contar un cuento? Y entonces él, por consideración a que ella es la hija pues de un amigo, pues le dice, bueno, que listo, que le cuente el cuento. Entonces ella empieza a echarle el cuento a la hermanita, pero la hermanita se sienta ahí junto a la cama de ellos, entonces él también empieza a escuchar el relato y resulta que el relato es tan bueno que llega la hora en la que van a decapitar a Sherezada, pero entonces el sultán dice, no, esta historia está muy buena. Y Sherezada es tan astuta que deja el cuento en la parte más emocionante. Y ahí para y le dice, ay, no, pues es que como ya es la hora de decapitarme. Y entonces él se queda pensando y le dice, no, mejor esperemos hasta mañana y me cuenta el final del cuento. A la siguiente noche llega la hermanita otra vez para escuchar el resto del cuento y ella de forma muy hábil va entretejiendo historias de una manera en que no las termina del todo, sino que empieza otra. Es algo muy parecido a lo que pasa también como en los mitos griegos, que ustedes han visto que tienen tantas aristas que uno a veces empieza contando algo, pero se puede ir perdiendo porque son tantos Una protagonistas y eternidad tantas más versiones. tarde. Entonces, pues así van pasando las mil y una noches. Y la verdad es que si uno empieza a leerla y usted empieza con un cuento y cuando menos piensa, usted ya no sabe, usted ya se queda pensando, y yo qué fue lo que empecé a leer, porque se meten y se meten y se tejen cada vez más historias de una forma muy compleja, pero muy bella y con mucho sentido. Entonces, Kierkegaard dice que él es la Sherezada de la escritura. No es una Sherezada que narra relatos, finalmente Sherezada es el símbolo como del poder de los relatos, del poder de la ficción,
porque ella se inventa los cuentos. Y el poder de la ficción está allí porque ella logra no solamente salvar su vida, o sea, el sultán no la mata, sino que además logra salvar la vida de cientos de mujeres porque él pensaba seguir en las mismas quién sabe cuánto tiempo. Entonces es como el poder de la ficción, cómo la ficción puede, digamos, en cierto modo redimir, cómo él dejó de pensar en eso de vengarse y cómo puede, digamos, darle como sentido a nuestra vida. Entonces es un símbolo muy especial. Y lo que dice Kierkegaard es que él es Sherezada de la escritura porque su vida no tiene sentido sin la escritura. Es decir, así como Sherezada tenía que contar relatos para salvar su vida, ya después no era para salvar su vida, sino que ya él le dijo, ya no voy a matarla, no voy a matar a nadie más, él pues empieza a amarla también, pero él le dice que le siga contando historias. Entonces, lo que le pasa a Kierkegaard, por eso tiene 30 volúmenes en su corta vida, lo que le pasa a él es que tiene que escribir para sobrevivir. O sea, él dice, yo no estoy escribiendo simplemente para entretenerme. La escritura es lo que le da sentido a mi vida y yo moriría si no pudiera escribir.